Buenos días, sí, a los oyentes que nos escuchan desde América. Eh, Espero que se encuentren todos bien, tanto ustedes como sus familias y allegados, y que la luz al final del túnel pues esté lo más cerca posible. El webinar de hoy, como veis ahí en el título, se titula Claves para entender los derivados financieros, y mi objetivo en este webinar es alcanzar tanto a personas iniciadas en el concepto de los derivados financieros como para aquellas personas a las que les pille algo más lejos. Espero llegar a ambos grupos de personas y trasladaros dichas claves relevantes para entender este mercado tan apasionante como es el de derivados financieros. Bien, vamos a dar comienzo. En la introducción me gustaría diferenciar los dos grandes tipos de mercados que conocemos o a los que podemos acceder cuando estamos interesados en operar en derivados financieros. Podríamos diferenciar dos tipos de mercados, serían los mercados organizados por un lado y los mercados no organizados por otro. En la parte de abajo de esta diapositiva podéis ver cómo los mercados organizados se caracterizan por tener una cámara central de contrapartida y unos contratos estándar. La ventaja fundamental que tienen estos mercados es esa existencia de una cámara. Hay un organismo central que vela porque las operaciones que se contraten en estos mercados de derivados lleguen a buen fin y, por tanto, el riesgo de crédito esté mucho más restringido y controlado. En el lado negativo, estos mercados lo que tienen es que los contratos que se celebran están excesivamente estandarizados. Eso puede tener su parte buena en cuanto a que sabemos a qué atenernos, pero tiene la parte negativa de que no nos permite adaptarnos perfectamente a todo tipo de operaciones. Para este segundo problema, la solución la tienen los mercados OTC, que veis arriba, que se llaman mercados over the counter o mercados no organizados, que permiten realizar acuerdos bilaterales completamente a medida, al gusto de los firmantes de dicho acuerdo, pero como parte negativa tienen evidentemente lo que en el otro tipo de mercados se no era la ventaja, y es que en estos mercados no organizados sí que existe riesgo de contrapartida de liquidez, y cuando no tenemos excesivas garantías de cuál es nuestra contrapartida, pues bueno, corremos el riesgo de que la operación no llegue a buen puerto. Bien, una vez presentados estos dos grandes grupos de mercados de derivados a nivel mundial, aquí tenéis otro cuadro donde se explicitan exactamente qué tipo de derivados pertenecerían a un tipo de mercado u a otro. En el caso de los mercados regulados, a los que me refería en primer lugar, tenemos tan solo futuros y opciones financieras como principales representantes de esta categoría. Y sin embargo, como veis, en la primera categoría de mercados OTC o de productos a medida, tenemos pues muchas más posibilidades. Tenemos swaps, forwards, caps, floor, collars, CFDs. En definitiva, hay una panoplia de posibilidades muy importante. Bien, en cuanto a las características de cada uno de estos derivados que acabo de nombrar, en esta diapositiva tenéis un poco el resumen de los cuatro principales y de dos de los cuales nos vamos a centrar en gran medida en este webinar, de los futuros y los swaps. Como principales características de estos derivados podríamos decir que tanto los futuros como los swaps como los forward, en ellos se firma una obligación por las dos partes que firman el contrato. Mientras que en las opciones, que sería el cuarto tipo de derivado, como uno de los más importantes a nivel mundial, lo que se firma no es una obligación por ambas partes, sino que el comprador lo único que firma es el derecho a realizar una operación en el futuro y es el vendedor de esa opción el que se obliga. Luego, la opción, digamos, que es el instrumento derivado quizá más diferenciador en cuanto a ese hecho de la obligación entre las partes. Luego entraremos en algo más de detalle a este respecto. Bien, si queremos definir estos cuatro grandes grupos de derivados o establecer una definición muy sencilla para entender de qué estamos hablando, pues tendríamos que empezar por el más sencillo de todos ellos, que es el futuro. El futuro financiero, el futuro derivado en general, es un contrato que obliga a las partes, como decía antes,
a comprar o a vender un número determinado de bienes o valores a los que vamos a llamar activo subyacente en una fecha futura prefijada y a un precio también prefijado de antemano. Luego, el futuro es como una especie de contrato de seguro en el cual ambas partes del contrato se obligan a comprar o a vender algo, lo que sea. Ya veremos que las posibilidades son casi infinitas en los mercados de futuros. A este activo que, digamos, establece la característica del futuro se le llama activo subyacente y sobre él es sobre el que las partes llegan a cabo esa obligación de compra-venta a futuro. Bien, los forwards, que es el segundo tipo que veis ahí en la diapositiva, es también un contrato de futuro, es un caso especial de futuro, por tanto, también existe una obligación entre las partes, pero en este caso en un mercado fuera de la organización de los mercados organizados. Es un over the counter, es un mercado OTC, no estandarizado, y sobre todo los forwards se centran en los mercados monetarios, en los mercados de corto plazo, hasta de operaciones hasta un año. Bien, los swaps, que es el tercer grupo de derivados en el cual nos vamos a centrar también en este webinar, se podría entender como una cadena de sucesivos contratos forward, por lo tanto, también obligan, tanto los compradores como vendedores de swap, también están obligados a cumplir con lo que han establecido en el contrato. Y la diferencia con los futuros y los forward es que en el swap lo que se acuerda es un intercambio de rendimientos diferentes en las partes en fechas futuras. Y lo que se acuerda es que una parte va a recibir el rendimiento de una determinada manera y la otra, en cambio, va a recibir el rendimiento de una manera completamente diferente y esos rendimientos se van a intercambiar. Bien, en cuarto lugar están las opciones. Como decía antes, las opciones es quizá el tipo de contrato derivado más especial, más específico, con unas características más interesantes y llamativas y que permiten establecer cualquier tipo de estrategia que se nos puede ocurrir en los mercados financieros. Es un contrato que diferencia bien ambas partes porque al comprador le da el derecho, pero no la obligación a comprar o vender bienes o valores en una fecha futura también y a un precio determinado de antemano. Mientras que al vendedor el derecho no existe, sino que solo existe la obligación de atender la decisión final que el comprador de dicha opción establezca. Lo veremos luego también un poco más en detalle adelante. Bien, en este gráfico os podéis hacer una idea de la importancia relativa que tienen los mercados derivados a nivel internacional en los mercados financieros. En la barra azul, que veis en su evolución temporal en los años 17 y 18, se puede ver cómo prácticamente triplican los volúmenes de negociación que se producían en los mercados del activo subyacente, es decir, en los mercados de contado. En este caso estamos hablando del mercado del oro y, como veis, podéis apreciar la gran importancia la importancia creciente que tienen los mercados de derivados a nivel mundial, sea el mercado del que estemos hablando, sea financiero, sea de commodities, sea de divisas. Los mercados de futuros prácticamente triplican la negociación de los mercados que replican. Bien, me parece también interesante en este punto abordar cuáles son los tipos de participantes que existen en los mercados derivados. Podríamos hablar fundamentalmente de tres. Aunque aquí he empezado hablando de los arbitrajistas en esta diapositiva, creo que deberíamos empezar con el segundo de ellos, los coberturistas, los hedgers. Este tipo de agente es el que en los inicios de los mercados derivados, cuando estos se inventaron por parte de los bancos de inversión norteamericanos allá por los años 70 del pasado siglo, fueron los agentes originarios de este tipo de operaciones. ¿Por qué? Pues porque los mercados derivados se inventaron o se originaron allá por los años 60 con el objetivo de cubrir posiciones de riesgo en un primer momento en los mercados de divisas y luego ya posteriormente en el resto de mercados financieros. Con lo cual, este tipo de agente, el coberturista, el agente que busca cubrir una posición de riesgo, si bien hoy en día no es el más predominante, sí que se puede decir que es el agente con, digamos, el mayor sentido a la hora de hablar de mercados derivados. Un derivado no deja de tener sentido si no lo entendemos como un instrumento que en su origen está creado para cubrir posiciones de riesgo de cualquier tipo, sea riesgo de tipo de interés, sea riesgo de divisas,
riesgo de precios, de materias primas, cualquier cosa, cualquier riesgo que deseemos cubrir, el derivado está originado para ello. Con lo cual, este tipo de agentes, ya digo, si no es hoy en día el predominante, sí es el que le otorga todo el sentido a la existencia de los derivados. Bien, el segundo, y en este caso sí más predominante agente de los mercados de derivados, es el agente o participante especulador. El agente especulador es aquel que tiene como un único objetivo beneficiarse de los movimientos de los precios. No toman posiciones en el mercado de derivados con el objeto de cubrir absolutamente nada, sino que toman posiciones con el único objetivo de acertar en la dirección que los precios de los distintos activos financieros van a tomar en el futuro. Son agentes que aportan muchísima liquidez al mercado, ya digo que son ahora mismo los predominantes en el mismo, y como digo, se llaman especuladores, y creo que deberíamos eliminar cualquier tipo de connotación negativa a esta palabra cuando hablamos de mercados financieros. Y por último están unos agentes que son muy necesarios en los mercados de derivados porque también aportan mucha liquidez al mercado y además evitan que hayan inconsistencias en los precios y se les llama agentes o participantes arbitrajistas. Estos agentes lo que hacen es buscar desequilibrios en el mercado, ineficiencias en la creación de precios y su objetivo es obtener beneficios sin asumir riesgos. En esto se diferencian claramente de los especuladores, los cuales no pueden evitar asumir riesgos para obtener beneficios. Los arbitrajistas sí lo hacen, por lo que hacen es tomar posiciones largas, es decir, compradoras en un activo y vendedoras en otro activo, cuando entre estos dos activos existe una relación que por cualquier circunstancia y por cualquier ineficiencia del mercado se distorsiona. Estos agentes son los que se encargan de evitar que esas distorsiones permanezcan mucho tiempo en mercado y a cambio de ello obtienen un beneficio. Bien, estos son los tres agentes participantes. Cada uno puede decidir en qué rama de este tipo de participantes se encuentra más a gusto, dependiendo lógicamente de cuál sea su objetivo y en cada momento del tiempo. Un agente puede ser coberturista la mayor parte del tiempo, pero durante otro periodo determinado darse cuenta de que puede especular en mercado porque tiene unas expectativas muy razonables acerca del precio de un activo y convertirse en especulador. Es decir, que no son evidentemente categorías que no pueden ser intercambiables. Muy bien, pues vamos a empezar con el primero de los tipos de derivados. Es el más sencillo de todos ellos. No es el primero que se originó, porque el primero que se originó fue un swap, pero los futuros financieros son los más fáciles de entender. En definitiva, si queremos hacer una definición simple de lo que es un contrato de futuros, podemos decir que es un contrato en el cual se firma por las partes el derecho de comprar o vender un activo específico a un precio específico en una fecha futura también especificada. Y lo que caracteriza a los contratos de derivados es que prácticamente todas las características de la operación se especifican claramente en ese contrato. En el caso de un futuro, lo que hacemos es firmar la obligación de comprar o vender un determinado bien o un determinado activo a un precio que se especifica hoy y en una fecha futura que también se especifica hoy. Hay dos tipos principales de contratos de derivados. Las commodities, que eso fueron en su origen las primeras que surgieron en el mercado, como por ejemplo pueden ser futuros sobre oro, sobre trigo, sobre ganado, sobre petróleo, pero podemos encontrar commodities y materias primas de lo más variopinto, sobre todo en los mercados más organizados más importantes, que son los de Chicago, en Estados Unidos. Y, por ejemplo, allí podemos encontrar futuros sobre zumo de naranja o futuros sobre tripa de cerdo. Como digo, casi cualquier cosa, casi cualquier activo financiero o no, puede establecerse un futuro financiero o derivado sobre él. En el caso de los contratos derivados financieros, pues hablamos lógicamente de acciones, de bonos, de índices bursátiles o de instrumentos del mercado monetario. Todos ellos cuentan con su derivado financiero correspondiente. Los contratos de derivados, en general, lo que hacen es
proteger a los inversores y a los prestatarios todos los activos y pasivos que estos cuentan contra el riesgo de cambios en tipos de interés, de tipos de cambio y precios de acciones. Con lo cual, aquí, como veis, a lo que me estoy refiriendo es a la primera y primordial función de los mercados derivados, que es realizar coberturas. Es decir, disminuir el riesgo que asumen los inversores, prestamistas y prestatarios en cualquier tipo de operación en los mercados financieros. Si cualquier agente tiene un riesgo a futuro, sea vía tipos de interés, porque teme que los tipos de interés puedan subir, o lo contrario, que los tipos de interés puedan bajar, o teme que el dólar pueda apreciarse excesivamente, o teme que los precios de las acciones en las que ha invertido en el mercado tecnológico pues bajen en un futuro, la primera opción que tienen es invertir en futuros financieros. Estos futuros financieros normalmente se negocian en el primer tipo de mercados a los que me refería al principio de este webinar, en las bolsas organizadas. Por tanto, son mercados o son contratos completamente estandarizados con unas características completamente prefijadas y que admiten quizá demasiada poca flexibilidad en algunas ocasiones. En general, a los compradores de contratos de futuros se le llaman long futures o largos en futuros, y estos compradores acuerdan pagar el precio del futuro subyacente o recibir ese activo subyacente, mientras que a los vendedores se les denomina cortos o short futures, porque lo que acuerdan es recibir el precio de futuro o entregar el activo subyacente. Bien, en este gráfico se puede apreciar de una forma muy sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de una cobertura. Bien, este es un gráfico en el cual se puede apreciar en la línea que establece una bisectriz de 45 grados y donde veis long assets, se trataría de la posición larga en cualquier activo financiero. Por ejemplo, en este gráfico nos estaremos refiriendo a una acción en el mercado bursátil. En una acción, cuando el precio crece, el beneficio que vendría en el eje de ordenadas crece. Y cuando el precio del activo decrece, se produce una pérdida. Es decir, que un inversor que invirtiera $100 en el momento de la compra de las acciones, perdería $50 si el activo bajara hasta el precio de 50 y ganaría $50 si el precio de ese activo subiera $50. Con lo cual, la línea que establece esa estrategia de inversión de long asset vendría marcada por esa línea de 45 grados. Bien, ¿qué hace el mercado de futuros? Pues el mercado de futuros lo que hace es cubrir perfectamente esa posición cuando el inversor considera que es momento de no correr con el riesgo de mercado, en este caso. La línea que representaría la estrategia de vender futuros, que es la que debería adoptar un inversor para cubrirse de la eventualidad de que las acciones de esta compañía bajaran en el futuro, sería una línea también de 45 grados, pero en sentido negativo. Como veis, en la línea de short future, lo que se produciría es una ganancia cuando el precio del activo baja y una pérdida cuando el precio del activo asciende. Por tanto, lo que se produce en una operación en la cual vamos largos del activo y cortos del futuro, se produce exactamente una cobertura total de nuestra posición que hace imposible que ante cualquier movimiento del precio de la acción por encima o por debajo de los $100 se produjera ningún tipo de ganancia o de pérdida. Por tanto, la posición estaría completamente inmunizada y nos compensaríamos ante cualquier posibilidad de riesgo de mercado en el futuro. Por tanto, como veis, el futuro, cuando alguien tiene una posición larga en cualquier tipo de activo, lo que debe hacer es vender futuros. Cuando alguien tiene una posición corta en el mercado, es decir, está expuesto a subidas de precio en el activo, lo que debe hacer es inmunizarse a través de una posición larga en futuros. Aquí tenéis un ejemplo concreto en un mercado que no es financiero, sino que sería de commodities, de materias primas, en la cual un agricultor quiere vender trigo en un par de meses, pero no le preocupa que el precio vaya a caer mientras tanto. ¿Cómo podría el agricultor cubrir ese riesgo de precio? Pues bien, la solución, como decía anteriormente en el gráfico, sería vender un contrato de futuros de trigo, podemos encontrar en cualquier mercado desarrollado del mundo. En el caso de que los precios del trigo efectivamente cayeran, que era el escenario
que temía este agricultor, el contrato de futuros inmediatamente aumentará su valor y compensará la pérdida que en el mercado subyacente, en el mercado del trigo, se produciría ante la caída del precio de esta materia prima. Si por el contrario los precios del trigo subieran y por tanto el agricultor hubiera equivocado su pronóstico, el contrato de futuros caerá en valor y compensará la ganancia que en este caso se hubiera producido en el mercado subyacente de no haberse producido la cobertura. Por tanto, como veis, los futuros actúan de una forma muy similar a como lo hace un seguro. De forma que cuando nosotros cubrimos un evento y este evento finalmente no se produce, lógicamente recibimos una pérdida y de una manera ex post podemos comprobar cómo el haber contratado ese seguro pues quizás ha sido una mala decisión, pero nunca ex ante. Ex ante no sabemos lo que va a pasar y siempre es mejor cubrir ese riesgo ante cualquier eventualidad. Y en los derivados pasa lo mismo. Si una operación no se cubre, evidentemente, si las cosas van tal y como pensamos y el evento negativo se produce, el seguro nos habrá cubierto esa pérdida, pero en caso contrario habremos cosechado una pérdida. Al final es toda una cuestión, como siempre en mercados financieros, de expectativas a priori, expectativas ex ante y de cómo se produce la realidad ex post. De esa comparación, pues tenemos el resultado final, ¿no? Bien, un tema muy interesante que me gustaría detenerme, aunque fuera un par de minutos, es para hablar del tema de los depósitos y márgenes de garantía. Y una de las características fundamentales que tiene en los derivados es que tanto los compradores, los que tienen las posiciones largas, como los vendedores, los que adoptan las posiciones cortas, en el mercado de derivados no tienen la obligación de pagar o de aportar la liquidez total que marca el contrato. Esto es con mucho la gran diferencia que se produce con los mercados de contado, en los cuales si tú compras una acción que marca $1.000, pues tienes que pagar $1.000 de tu bolsillo o de la caja de tu empresa. Bien, en el caso de los derivados, esto no es así. Tú puedes comprar un activo que valga $1.000.000 y, sin embargo, no tener que aportar la liquidez completa de ese $1.000.000. ¿Qué es lo que se aporta en un mercado de derivados? Pues lo que se denomina margen o depósito de garantía. Esos márgenes o depósitos de garantía lo único que hacen es que en el día a día, en el mark to market, que se llama en este mercado, lo único que debemos cubrir es la posibilidad de pérdidas. De forma que ese margen o depósito que los piden los brokers o los bancos de inversión cuando contratamos un derivado, sea cual sea, lo único que debemos entregarles es un margen o depósito, una especie de fianza que cubra diariamente las posibles pérdidas que podamos tener al contratar ese derivado financiero. Si al paso de los días nuestro margen o nuestro depósito desciende por debajo del nivel de seguridad que los bancos de inversión consideran, se realizan lo que se denominan margin calls, es decir, llamadas de margen posteriores que requieren al titular para que pague un margen superior de forma que se cubran los movimientos de precios adversos. Bien, esta característica del depósito de garantía hace que el derivado financiero sea extremadamente atractivo para los especuladores. ¿Por qué? Pues porque no es necesaria una gran inversión para acometer una especulación sobre cualquier tipo de activo. En esta diapositiva que veis aquí tenemos una salida, una pantalla de Bloomberg donde se explican las características fundamentales de del mercado de futuros del Fed Fund en Estados Unidos. Os invito a ver la información donde aparece el tamaño del contrato, el contract size, cómo ese contrato de futuros cotizado en el mercado de Chicago asciende nada menos que a $5 millones. Y ahora os invito a que vayáis al recuadro inferior donde vienen los límites de margen, el margin limits, donde, como veis, con tan solo entre $300 y $400, dependiendo de si eres un coberturista, un hedger o eres un especulador, con tan solo entre $300 y $400 de inversión, tienes la posibilidad
de apostar por un activo cuyo nominal es de 5 millones de dólares. Bien, esta característica, que se llama apalancamiento, es la que hace posible que con muy poca inversión en el mercado de derivados sea posible ganar mucho dinero, pero lógicamente, como podéis imaginar, también perderlo. Y es por ello por lo que es un activo, un tipo de activos, los derivados, extremadamente atractivos para los principiantes, pero lógicamente para los ya iniciados o con mucha experiencia en mercados saben que tremendamente peligrosos. Es un poco lo que quería comentar, sobre todo para los no iniciados, que a pesar del atractivo que puede suponer este tipo de inversiones desde el punto de vista especulativo, tengamos mucho cuidado porque aunque nuestros bancos de inversión nos digan invierta usted en este tipo de activos porque solo con 500 dólares, con 1000 dólares puede usted ganar mucho dinero, tengamos todos en cuenta que todo lo que se puede ganar también se puede perder. Así que invito a la reflexión, invito a la cautela con este tipo de instrumentos. Bien, el uso de futuros para la gestión de riesgo es fundamental. Los contratos de futuros se pueden utilizar para gestionar exposiciones al riesgo financiero, y esta sí que es la verdadera misión en su origen de los futuros financieros, tales como puede ser la cobertura del coste de los fondos, en el caso de préstamos, la cobertura del rendimiento de fondos, una cobertura de inversión, sirve para hacer coberturas de transacciones en monedas extranjeras, para cubrir el valor de una cartera de acciones, y nos puede servir para cubrir cualquier tipo de riesgo, ya sea de mercado, de tipo de interés, riesgo bursátil, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es un instrumento que, más allá de ser extremadamente peligroso cuando lo utilizamos para especular, es tremendamente útil cuando lo utilizamos para la cobertura. Bien, un caso especial de contrato de futuros es el que se denomina contrato FRA. El contrato FRA o Forward Rate Agreement es un producto OTC que lo diferencia en este caso del primer tipo de futuros que os he comentado, que permite también la gestión de una exposición al riesgo, en este caso muy centrado en el riesgo de tasas de interés. Es también un acuerdo entre dos partes sobre un nivel de tipo de interés que se aplicará en una fecha futura específica, y lo que permite es al prestamista y al prestatario fijar las tasas de interés que quieren acordar hoy mismo, y de esta forma cubrirse ante movimientos no deseados en el futuro. A diferencia de un préstamo, y como decíamos antes, esto es un derivado, por tanto no se produce intercambio de capital. Y en este caso, como es un OTC, ni siquiera es necesaria la aportación de un margen de garantía, de un depósito. Con lo cual aquí el apalancamiento en el caso de un FRA es prácticamente infinito. El pago de las partes implica la diferencia entre un tipo de interés que se acuerda y el tipo de interés que realmente luego se produce. ¿Vale? Por tanto, es una especie, es un futuro, en un caso especial para los tipos de interés. Esta sería un poco su estructura, es bastante sencillo. Se marcan una serie de fechas en el futuro, de vencimiento, de cálculo, y lo que nos permite, sobre todo el mercado de FRAs, es algo muy importante desde el punto de vista de la transparencia de los mercados financieros, y es que nos permite conocer desde el momento de hoy cuáles son los tipos de interés que el mercado espera para el futuro. Por ejemplo, aquí en el gráfico que tenéis en la diapositiva se puede ver en rojo cómo ese FRA 2.5, que está perfectamente cotizado en el mercado, nos permitiría saber cuál es la expectativa real que tiene el mercado para el tipo a 3 meses dentro de 2 meses. Bien, esto es de una utilidad brutal para los mercados financieros porque nos permite a cualquier inversionista, a cualquier agente de los mercados financieros, conocer exactamente cuáles son las expectativas de futuro que tiene el mercado, en este caso monetario, para los meses posteriores. Esto se puede replicar en toda la cadena de la curva de tipos de interés y es de una utilidad abrumadora. Bien, como decía anteriormente, la desventaja del FRA fundamentalmente es que hay un riesgo de crédito entre las partes porque no existe una cámara de compensación central, pero a diferencia de los mercados de futuros, los FRA son tremendamente flexibles, ¿vale? Con un FRA puedes establecer cualquier tipo de acuerdo siempre que encuentres una contrapartida. Puedes establecer cualquier tipo de operación de cualquier plazo, de cualquier cuantía, con cualquier tipo de referencia de tipo de interés, siempre que encuentres una contrapartida que desea hacer lo mismo que tú, pero justo en el lado contrario,
el mercado OTC, el mercado no estandarizado, te permite establecer cualquier tipo de estrategia deseada. Bien, un contrato muy parecido a los FRAs y tremendamente popular en los últimos años a nivel mundial son los conocidos CFDs. Un CFD o contrato por diferencias es un contrato en el cual se establece un acuerdo entre un inversor y una entidad financiera, ya pueden ser bancos o brokers, mediante el cual se conviene en intercambiar la diferencia del precio de un activo X, que normalmente son acciones, pero también puede ser índices bursátiles, en base a su precio en el momento de firmar la compra y su precio de venta al finalizar dicho contrato. Por tanto, el CFD es una especie de contrato de futuros, pero muy centrado únicamente en las diferencias, ¿vale? Lo único que hacen las partes es liquidar al finalizar, al vencimiento del contrato de CFD, cuál es la diferencia que se ha producido entre el precio contratado en el inicio y cuál es el precio que finalmente se produce. De nuevo, a lo que invito es a la reflexión de que son contratos muy útiles, contratos tremendamente líquidos, tremendamente populares en los mercados que permiten especular en el buen sentido en los mercados bursátiles, encontrar nuestra posición inversora más adecuada, ya seamos inversores directos porque somos, por ejemplo, gestores de un fondo de inversión o porque somos partícipes de esos propios fondos o porque gestionamos nuestra propia cartera de inversión o la cartera de nuestra empresa. Es decir, que nos permite establecer nuestra estrategia más adecuada, pero tenemos que ser conscientes del tema del apalancamiento. Bien, el hecho de que nos juguemos muy poco dinero a la inversión en el principio no quiere decir que estemos jugando, que estemos apostando por cantidades muy superiores. En este cuadro de aquí os lo explicito como en el caso 2, en el cual se produce una caída en el activo de forma contraria a lo que esperamos, el inversor no solo pierde el monto inicial establecido a través de un margen que habitualmente es del 5%, sino que además tendría que abonar 500 euros extra para una inversión de 10.000 para mantener el contrato abierto. Es decir, que al margen de lo que nos puedan decir los brokers y los bancos de inversión, la pérdida en un CFD nunca está limitada. Siempre podemos perder mucho más de lo que establece el margen de garantía. Por tanto, aquí tenéis una serie de recomendaciones que no voy a leer detenidamente, pero que básicamente se basan en encontrar un broker de CFDs fiable y regulado y tener una estrategia clara de inversión, saber en qué mercado estamos invirtiendo, cuál es su volatilidad y, por supuesto, tener muchísima cautela con el apalancamiento. Bien, voy a detenerme brevemente en el tercer tipo de contrato, que son las opciones, que no era el objeto fundamental de este webinar. Yo creo que ninguna clase en la que se expliquen derivados financieros puede pasar de largo del tema de las opciones, porque yo diría el contrato de derivados quizá más interesante y que aporta mayores ventajas a la hora de establecer cualquier tipo de estrategia, ya sea de inversión o ya sea de financiación. Tenemos que entender que la principal diferencia entre una opción y cualquier otro tipo de derivado es que en el caso de las opciones, y cuando nos referimos al comprador, en este caso no existe una obligación, sino que solo existe un derecho. Es decir, que está en la decisión del comprador de las opciones el saber si finalmente ejecuta la operación o no la ejecuta. Bien, en el caso de las opciones existen dos tipos de estructuras básicas que se llaman calls y puts. En el caso de la call, se trata de una opción en la que el comprador tiene el derecho a realizar una compra a un precio fijo en un momento determinado del futuro, mientras que las puts, el comprador de esa put lo que tiene es el derecho a vender a un determinado precio en un momento futuro. Si vemos el gráfico lo vamos a entender mucho mejor. Este es el gráfico de una call comprada, de una long call, en la cual el inversor que decida comprar esta call lo que tiene son beneficios ilimitados en el caso de que el precio de este activo suba y en el caso de que se equivoque en sus expectativas y finalmente el activo descienda en precio, lo único que pierde es la prima pagada por esta opción. Este activo sí que es directamente comparable con un seguro, en el cual pagamos una prima
porque no se produzca un evento negativo. Deseamos cubrirnos de un evento negativo y para ello pagamos una prima. Bien, esto es exactamente lo que hace una call comprada, una opción de call comprada, que como veis en el gráfico, nos permite favorecernos de cualquier subida del precio, si esa es nuestra expectativa, pero si nos equivocamos, a diferencia del futuro, que teníamos también pérdidas ilimitadas, si recordáis en el gráfico, en el caso de la opción, nuestra pérdida está completamente limitada al pago de la prima. Bien, la otra opción es la put, en este caso también comprada, y como veis exactamente el simétrico de la operación anterior. En este caso, cuando alguien compra una put, sus expectativas son de bajada de precio del activo subyacente. Si finalmente se produce esa bajada en el activo subyacente, el inversor en la put comprada ganará dinero, como veis en este gráfico, pero si se equivoca y finalmente el activo subyacente sube en precio, la única pérdida que se producirá será la de la prima pagada. Por tanto, como veis, lo que introduce las opciones financieras es la posibilidad de que en el caso de que el evento que queremos cubrir se produzca, nuestras pérdidas no sean ilimitadas, como en el caso del futuro, sino que tan solo signifiquen el pago de una prima. Bien, la otra característica, bueno, tenéis en la presentación ahí toda una serie de estrategias adicionales, pero lo que me interesa más es poner de manifiesto que cuando invertimos en opciones tenemos la posibilidad de establecer casi cualquier tipo de estrategia que se nos pueda pasar por la cabeza. Y hay incluso estrategias que se pueden diseñar con opciones en las cuales ganamos si el mercado no se mueve. Imaginaros la riqueza de un activo que nos permite tal cosa, de que cuando el mercado no se mueve ni para un lado ni para el otro, nosotros somos capaces de ganar dinero. Este es el caso de, por ejemplo, esta operación que se llama Bull Spread, en la cual el mayor beneficio se produce precisamente en los entornos de menor movimiento en el mercado, como por ejemplo podría ser este, el Short Strangle. Son diversas estrategias mixtas realizadas con diversas combinaciones de opciones, en las cuales, como veis, en este caso, por ejemplo, la mayor ganancia se produce cuando el mercado no se mueve. Es decir, que cuando el mercado permanece entre dos niveles de precios relativamente estrechos, es cuando el inversor consigue una ganancia. Bien, como podéis imaginar, la riqueza que esto aporta a los mercados financieros es brutal, las posibilidades que le ofrece a los inversores, a los prestamistas, prestatarios, a todo tipo de agentes en la economía y en las empresas es ilimitado. Lo importante en este caso es conocer bien los conceptos, conocer bien las características de estos instrumentos y utilizarlos en consecuencia. Bien, y para terminar este webinar de hoy, me voy a referir durante 5 minutos a los contratos de swap. Bien, el contrato de swap es otro contrato tremendamente interesante. Como decía al principio, es una suma de contratos de FRA consecutivos, es decir, es una especie de cadena de futuros. Lo interesante que tiene el swap y que los diferencia de los demás contratos derivados que os acabo de explicar es que en este caso lo que se produce es un intercambio de flujos entre las partes, de forma que cada una de las partes intercambia con la otra el tipo de flujo que él ahora mismo no desea, porque tiene unas expectativas que han cambiado a lo largo del tiempo. Imaginaros una persona que quiere adquirir una vivienda, que quiere adquirir una casa y acude a su banco comercial a pedir una hipoteca. En ese momento piensa que los tipos de interés pueden subir en el futuro y, por tanto, contrata una hipoteca tipo fijo, ¿de acuerdo? Para cubrirse de posibles movimientos de tipo de interés al alza. Pasa el tiempo de esa hipoteca, pasan 5 años y en ese momento se produce un cambio en las expectativas de mercado, y es básicamente lo que ha ocurrido en los últimos años a nivel mundial, y los tipos de interés comienzan a descender de forma precipitada, yéndose a niveles cercanos al cero, pues como ha ocurrido, como os decía, en los últimos años. En ese momento lo que se le plantea a este prestatario es que quizá ese tipo fijo que en su momento contrató al 3-4%, pues es un tipo penalizador en su financiación y desea cambiar el tipo de hipoteca a tipo variable.
Bien, en este caso es el caso arquetípico de operación en la cual es interesante la contratación de un swap. Porque de lo que se trata es de buscar una contrapartida que desee exactamente lo contrario. Y diréis, ¿y por qué la otra contrapartida va a desear exactamente lo contrario? Pues muy fácil, pues porque todos en los mercados tenemos expectativas muchas veces contrapuestas. Cuando una persona desea comprar una acción en bolsa, pues puede hacerlo porque seguramente encontrará en el otro lado a alguien que desee venderla. Con lo cual, siempre, como veis, hay posibilidad de encontrar una contrapartida que piense exactamente lo contrario a nosotros. Bien, en el caso de un swap, de eso se trata de un mercado también no organizado, es un mercado OTC, por tanto, no hay una cámara de compensación central y lo que necesitamos es encontrar una contrapartida que piense exactamente lo contrario a nosotros. Cuando eso se produce y firmamos el swap, la parte que estaba pagando un tipo fijo pasa a pagar un tipo variable y la parte que pagaba un tipo variable pasa a pagar un tipo fijo. Por tanto, se trata de un contrato en el que, como veis en esta diapositiva, no hay intercambio real de fondos, existe solo un compromiso de intercambio en el futuro. Lo que sí se debe fijar, lógicamente, es la cantidad sobre la cual se calculan los intercambios y, finalmente, se determina el calendario de pagos y cómo cuantificarlos. El gráfico que expresa un poco esta característica de un swap, en este caso de tipo de interés, pues sería algo como esto que tenéis aquí. La parte de arriba son los flujos de la parte fija, la parte de abajo nos refleja los flujos de la parte variable y en cada uno de los periodos, dependiendo de finalmente cómo se producen o cómo se reflejan las expectativas en el futuro, pues unos periodos la liquidación irá a favor de una de las partes, en otros periodos la liquidación irá a favor de otra y al término de la operación pues sabremos quién se ha equivocado y quién ha acertado. ¿Vale? Esta es la gran característica, la característica específica y diferenciadora del swap, que lo que se produce son intercambios. Es un intercambio de flujos a lo largo de un periodo futuro y que lo hace, ya digo, tremendamente interesante tanto para cubrir riesgo de tipo de interés, como en el ejemplo de la hipoteca que os acabo de comentar, como para cubrir operaciones de commodities, de materias primas, de tipos de cambio, de cualquier tipo de activo que se os pueda ocurrir. Este sería un poco el esquema de la operación de swap, donde se transfieren principales. En este caso estaríamos hablando de un currency swap, un swap de divisas, el cual, pues bueno, lo que estamos buscando es intercambiar tipos de interés en una divisa, en este caso yenes, con otra contrapartida que estaría interesado en cobrar un interés fijo en euros. Es otro ejemplo de swap en el cual, en este caso, en vez de intercambiar tipos de interés fijos y variables, se intercambian tipos de interés en una divisa y en otra. Este es un ejemplo típico de swap, es el primero que se originó en los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos, el currency swap, y es tremendamente popular en los mercados de materias primas. Y por último, ya para terminar, aquí tenéis otros tipos de swaps, como pueden ser los asset swaps, en los que se intercambian activos diferentes, los equity swaps, en los cuales se intercambia un activo de renta variable por un activo de renta fija, los credit default swaps, en los cuales se intercambia exposición crediticia de productos de renta fija, o los commodity swaps, en los cuales se intercambian flujos en precios de materias primas diferentes. En definitiva, y para terminar, aquí, pues, para resumir, como veis, el mercado de derivados nos ofrece un abanico de posibilidades tremendamente variado en función de nuestra posición en mercado, en función de nuestras expectativas de mercado, en función del capital del que dispongamos y en función del capital que deseamos cubrir. Con lo cual es un mercado de derivados potencial que puede potencialmente utilizarse por todo tipo de agentes económicos, desde inversores particulares hasta bancos, hasta gestores de compañías, hasta directores financieros, hasta gestores de fondos de inversión y de carteras. El abanico también de posibles agentes a los que le puede interesar acudir a este mercado es tremendamente amplio. Esto en el lado positivo. En el lado negativo, como os comentaba, siempre hay que tener un conocimiento pleno de las características de estos mercados, porque mal utilizados
puede convertirse en un arma de doble filo y llevar a los agentes económicos a pérdidas potenciales muy importantes, como por ejemplo se produjo en la crisis financiera del año 2008 entre los bancos de inversión. Por tanto, aprovechemos sus potencialidades, pero también estemos atentos a cuáles son sus peligros. Espero que hayáis podido en este webinar alcanzar, aunque sea de una manera muy inicial, a comprender cuáles son los pros, los contras, las potencialidades, los peligros de estos activos financieros y que os haya gustado. Sin nada más que añadir, espero vuestras preguntas en los siguientes minutos y con sumo gusto pues contestaré a todas ellas. Cuando queráis es el vuestro turno. A ver, tengo aquí una pregunta de María Guadalupe. Me pregunta, ¿cómo saber que lo que se compra es un buen seguro? Bien, bien, como comentaba en la exposición, debemos diferenciar entre dos tipos de contratos fundamentalmente a la hora de hacernos estas preguntas. Como cuando contratamos un seguro es fundamental saber con qué compañía lo estamos contratando. Bien, pues con los activos derivados pasa algo parecido. Si se trata de un mercado organizado, como son los futuros y las opciones, no tenemos que preocuparnos demasiado por este aspecto, porque tenemos una cámara de conversación central que va a velar porque la operación llegue a buen término. Con lo cual no tenemos que tener ningún miedo acerca de cuál es el riesgo de nuestra contrapartida. Sin embargo, cuando se trata de contratos over the counter o OTC, como es el caso de los FRAs y el caso de los swaps que acabo de comentar, ahí sí que tenemos que tener cuidado con que el broker sea de confianza. Es decir, no debemos trabajar con brokers recién salidos, con brokers con poco tamaño, que sean demasiado agresivos en su política comercial, porque eso normalmente tiende a indicar que no son demasiado de fiar, ¿no? Con lo cual, no, evidentemente no voy a recomendar ningún broker, como me comenta Alex, porque no está dentro de mi papel, pero en definitiva sí que os invito a que, ya digo, si son los mercados no organizados, a plantearse operaciones con bancos que sean, digamos, que tengan cierta tradición, ¿no? Que no sean chiringuitos financieros que acaben de crearse. Joana nos pregunta, ¿qué sucede si en un futuro el activo subyacente no está terminado en la fecha del plazo del contrato? Bien, en teoría no entiendo demasiado bien qué quiere decir que no está terminado. En principio, cualquier contrato de derivados debe hacerse sobre un activo financiero o no financiero, puede ser un activo real, pero por supuesto debe estar plenamente identificado en el momento que se firma el contrato. Y identificado significa que, por supuesto, esté terminado y con todas sus características plenamente operativas y plenamente conocidas, ¿vale? Javier nos pregunta acerca de bibliografía. Yo lo que voy a hacer, como aquí es quizá un contexto poco operativo para comentar bibliografía, con sumo gusto se la traslado al coordinador de la webinar para que os la pueda trasladar a vosotros. Joana me dice que me refiero a que el trigo no esté terminado toda la cosecha. Bien, normalmente los mercados de futuros, como decía anteriormente, cuando se establecen los contratos y se firman, debe establecerse muy claramente, cuando estamos hablando sobre todo de mercados de commodities, en los cuales efectivamente estamos ante pues, una materia prima como puede ser el trigo, pero se me ocurren otros ejemplos como pueden ser las naranjas, las frutas, productos incluso perecederos. Se debe establecer claramente en el contrato incluso qué tipo de trigo es el que se va a intercambiar cuando se produzca el vencimiento del contrato, ¿vale? Luego, el hecho de que se haya terminado la cosecha o no por parte del agricultor no influye, porque al final del vencimiento del contrato, si se llega a ese vencimiento y se produce entrega de trigo, se producirá entrega de un trigo que no es exactamente el de la cosecha del agricultor, sino un trigo perfectamente estandarizado, con unas características muy concretas y perfectamente conocidas en el momento de firmar el contrato. Bien, Lourdes nos pregunta si hay OTCs con protección de prima. Bien, sí, completamente y absolutamente. Las OTCs, todos los derivados sobre the counter nos permiten diseñar la operación como a nosotros nos apetezca. Es decir, que podemos hacer OTCs sobre opciones
para permitirnos una mayor flexibilidad a la hora de fijar qué tipo de derivado queremos hacer y firmar. Recordar simplemente, Lourdes, que en este caso, como estaríamos hablando de mercados OTC, el riesgo que tendríamos en la otra mano es que, evidentemente, debemos fiarnos de nuestra contrapartida, conocer quién es, porque no vamos a tener una cámara de compensación que nos cubra de ese riesgo. Una pregunta de Alejandro nos dice, ¿un derivado puede ser terminado con delivery o compensado? Bien, pues eso también se establece en el contrato al inicio del mismo. Normalmente los que son mercados organizados, tanto los futuros como las opciones, ya sean financieros o no, normalmente tienen delivery al vencimiento del contrato. Lo que ocurre es que nada impide que tú el último día, antes del delivery, compenses por diferencias y te salgas de ese contrato derivado, simplemente vendiendo si habías comprado o comprando si habías vendido. En los OTC, los mercados no organizados, sí que se puede definir, gracias a esa flexibilidad que tienen, si la terminación del contrato se produce con delivery o simplemente con compensación. Hay otros mercados que directamente están diseñados como mercados por compensación, como pueden ser los CFDs, ¿no? Los contratos por diferencias, los CFDs tan populares hoy en día, solo se terminan con diferencias. Bien, pues con esto damos por terminado el webinar de hoy. Espero haber respondido a vuestras dudas de forma adecuada y que hayáis aclarado las mismas. Y nada más, me despido simplemente deseando que sigáis con vuestras ganas de aprender, de complementar vuestra formación y espero que EALDE os pueda dar ese servicio de una forma completamente adaptada a vuestras necesidades. Yo estoy seguro que así será. Nada más, simplemente desearos que sigáis bien, tanto vosotros como vuestras familias, y espero veros en otra ocasión. Un saludo cordial desde Alicante, en España.